Gracias por acompañarnos a recordar algunos pasajes de nuestra historia patria, patrimonio de todos los chilenos. Hoy recordaremos la Declaración de Independencia de Chile. Al momento de producirse la Declaración de Independencia de Chile, la situación de la patria no era de las mejores y su supervivencia se encontraba en grave peligro. Estas situaciones las podemos ejemplificar en lo siguiente. Grave escasez de recursos financieros para mantener las campañas. 10 meses que habían transcurrido en el desarrollo de las campañas y acciones en el sur del país, las cuales no habían tenido los resultados esperados, circunscribiéndose esta situación al sitio de Talcahuano, al mando del coronel royalista Ordóñez, que permanentemente recibía refuerzos de tropas royalistas provenientes del Perú, considerando que en esa fecha España contaba con el dominio del mar. Esta situación va a provocar un fuerte apremio y amenaza sobre un posible desembarco, ya sea reforzando tropas de Talcahuano o un desembarco de tropas directamente en Valparaíso, lo que va a provocar permanentemente una dispersión de las fuerzas, concentrándose estas en el sitio de Talcahuano, al mando del general O'Higgins, o en el campamento de las Tablas, cercano a Valparaíso, al mando del propio general San Martín. Asimismo, durante estas fechas, el coronel Ordóñez se ha dedicado a crear, equipar y financiar diferentes guerrillas pro-realistas en el sur del país destinadas a hostigar a las fuerzas y a los poblados patriotas. Es importante destacar que ya hacia el 8 de diciembre de 1817, O'Higgins tiene el conocimiento del arribo de una expedición del general Osorio a la ciudad de Talcahuano. Esto va a provocar que el primer día de enero del año 1818 se dispone el abandono de la ciudad de Concepción y el repliegue a la línea del Maule. Esto, que afecta directamente a las fuerzas militares patriotas, va a llevar acompañado o aparejado de cerca de 8.000 familias, es decir, cerca de 50.000 almas que llevando su ganado, bienes y enseres se lanzan a los diferentes y escasos caminos para dirigirse a la zona central. Asimismo, el 10 de febrero de 1818, el general Osorio sale de Talcahuano con rumbo al norte, sin ser hostigado, esto dando cumplimiento al plan patriota que buscaba en líneas generales atraer las fuerzas royalistas hacia la zona del Maule, donde serían batidas por las fuerzas patriotas. Esta imagen muestra el original de la proclamación de la independencia de Chile firmada por el director supremo del Estado, es decir, el general Bernardo Higgins. A su vez, este documento lleva consignadas las firmas de don Miguel Zañartu, abogado y primer ministro del Interior o de Gobierno, como se llamaba en la época, y a su vez ministro de Relaciones Exteriores. También de don Hipólito de Villegas, abogado y primer ministro de Hacienda. Y finalmente de don José Ignacio Centeno, general y primer ministro de Guerra del país. ¿Qué aspectos se desglosan de la Declaración de Independencia que en líneas generales acabamos de ver? Podemos ver que se han vivido 300 años bajo la fuerza y sin los derechos, que es lo que queda estipulado
en la declaración manifestada en este documento, que es hora de terminar la violenta sumisión a la corona española y de una vez por todas escuchar a América reclamar sus derechos. La guerra ha demostrado la energía y la voluntad de los patriotas. Los abusos han obligado a los ciudadanos a separarse de la monarquía y proclamar su independencia a la faz del mundo. Que ante la imposibilidad de convocar un Congreso Nacional debido a la situación de guerra con que estaba viviendo el país, se sometió la independencia a la voluntad popular por medio de un sufragio, que se declaraba solemnemente la independencia por el poder extraordinario entregado por los pueblos, que se hacía saber al mundo que Chile formaba de hecho un Estado libre, independiente y soberano, con plena aptitud de adoptar su propia forma de gobierno, que la declaración se afianzaba en el honor, la vida, las fortunas y las relaciones sociales del nuevo Estado, por lo que se comprometía a la palabra, la dignidad del empleo y el decoro de las armas de la patria. El gran registro de la decisión y voluntad ciudadana, es decir, el sufragio a los que nos referíamos anteriormente, quedaba depositado en el archivo de la Municipalidad de Santiago y que su copia circulara a todos los pueblos, ejércitos y corporaciones para que se jure y así quede sellada para siempre la emancipación de Chile. Finalmente, esta acta es firmada en el Palacio Directorial de Concepción a un día de enero del año 1818, firmada, como consta en el acta, de nuestra mano, signada con el de la Nación y refrendada por los ministros y secretarios de Estado en los departamentos de Gobierno, Hacienda y Guerra. Pero es quizás este último aspecto el que genera una mayor controversia. Con este documento se da por sentada que nuestra independencia se realiza en la ciudad de Concepción, pero es una situación que hasta el día de hoy genera dudas y no existe un rigor histórico que permita avalar o descartar esta situación. ¿Y por qué surgen dudas sobre la ciudad donde se firmó la independencia nacional si la propia acta lo deja claro? Las dudas nacen de la declaración de independencia misma, que en una comunicación dirigida al coronel Ordóñez, comandante de las fuerzas españolas sitiadas en Talcahuano, se le notifica de la independencia, donde se señalaba que Chile era un país libre y soberano y no una provincia insurgente. Esta es considerada como la primera acta de independencia de Chile, pero no la oficial. Como muestra la imagen, esa acta de independencia la firma el propio Higgins en un lugar que se denomina Morrillo de Perales, cercano a la ciudad de Talcahuano. Llama la atención que la misma firma se realiza sobre un tambor. Cabe señalar, además, que ese mismo día O'Higgins comienza el repliegue de las fuerzas hacia la línea del Maule. Varios historiadores indican que el lugar y fecha de la declaración de independencia es en una fecha y lugar posterior y diferente, pero se indica que esa fecha y el lugar no, no se puede efectuar la declaración de independencia considerando que existan territorios en poder del adversario. A finales de 1817, el gobierno había establecido la fecha del 12 de febrero para la jura de la independencia, en el primer aniversario de la batalla de Chacabuco, y que en todas las capitales provinciales se debían realizar las ceremonias correspondientes. La ceremonia, que muestra el cuadro de Fray Pedro Subercasó, es la que se realizó en Santiago y que, basados en la acuciosa investigación y certeza histórica de su obra, nos permite determinar
1. Esta ceremonia efectivamente se realiza en la ciudad de Santiago, siendo la primera vez que es izada y se le rinden los honores en público a nuestro emblema nacional, obra del general José Ignacio Centeno y apoyado en su bosquejo general por el director de la Escuela Militar. Asimismo, en esta ceremonia se encuentran presentes otros estandartes, tales como la bandera del Ejército de los Andes y la bandera conocida también y usada hasta esa fecha como la bandera de transición con los colores azul, blanco y rojo. Asimismo, en esta ceremonia concurren gran cantidad de tropas que se encontraban disponibles en la ciudad de Santiago, los que proceden a jurar tanto a la Declaración de Independencia como a las nuevas enseñas nacionales. Esta ceremonia se realiza en la Plaza de Armas y la que podemos ver en este momento es el actual Museo Histórico Nacional que se encuentra frente a esa plaza. Asimismo, y en el costado izquierdo y con el número 6, vemos que también se realiza o se ha levantado un proscenio frente a lo que era la casa de los gobernantes de Chile, en este caso el Palacio Presidencial, edificio que actualmente ocupa Correos de Chile, lógicamente que con una construcción bastante actualizada. Asimismo, vemos que hasta esa fecha se ocupa el escudo de transición que resaltan 3 estrellas, correspondientes cada una a las provincias que hasta esa fecha conformaban el Estado chileno, es decir, Coquimbo, Santiago y Concepción. Y ya nos referimos a la grave y complicada situación por la cual estaba pasando la provincia de Concepción en ese momento. Otro aspecto que llama la atención y que destaca el rigor histórico de esta obra es la banda instrumental que es parte del batallón de los número 7 de los Andes al mando del comandante Conde, que formada por esclavos libres de las zonas principalmente de Cuyo y que acompañaron a las fuerzas patriotas durante todo el proceso independentista. Así vemos también como gran cantidad de público y ciudadanía general de Santiago concurren a vitorear las acciones que ocurrían ese día y a celebrar como corresponde las actividades de esta nueva patria que está apareciendo. Esta ceremonia cuenta como lógicamente con el poder y el permiso de la Iglesia, contando con todo el apoyo para su realización. Asimismo, participan otros integrantes del Poder Ejecutivo, sumado al propio general San Martín, que concurre directamente desde el cuartel de las Tablas, ubicados en la cercanía de Valparaíso, y donde se concentraban las fuerzas patriotas. Finalmente, y preside la ceremonia el general Luis de la Cruz, que es el director supremo delegado, considerando que el general O'Higgins se encuentra al mando de las fuerzas patriotas en la línea del Maule y principalmente en la ciudad de Talca. El juramento que se desarrolla ese día establece que juro a Dios y prometo a la patria, bajo la garantía de mi honor, vida y fortuna, sostener la presente declaración de independencia absoluta del Estado chileno de Fernando VII, sus sucesores y de cualquier otra nación extraña. Al no encontrarse el libertador O'Higgins en la ceremonia realizada ese día y llora en Santiago, se estima como probable que la firma del acta haya sido en la ciudad de Talca, en la denominada Casa de la Independencia, actual Monumento Nacional, considerando que el libertador no viajará a Santiago hasta una fecha posterior al desastre de Cancha Rayada, ocurrido el 19 de marzo del mismo año, es decir, casi un mes después de esta ceremonia. Por otra parte, O'Higgins se encontraba al mando de las fuerzas patriotas que debían contener
y en lo posible rechazar a las fuerzas realistas y a su vez emplearlas una vez que recibiera los refuerzos de San Martín. Como lo vimos en la presentación, la situación de la patria era grave. Como dato anecdótico, la vanguardia realista de las fuerzas de Osorio, que se desplazaban hacia el norte, la mañana del 12 de febrero de 1818, llegan a las cercanías de la ribera sur del río Maule, cuando se detienen al escuchar estrepitosos tiros de artillería y fuegos de fusilería a lo lejos, por lo que pensando que habían sido descubiertos, deciden replegarse y unirse al grueso de las fuerzas de Osorio que progresaban hacia el norte, como lo comentamos previamente. Esos tiros de artillería y fusilería no eran más que parte de las celebraciones por la declaración de independencia que se desarrollaba en la ciudad de Talca. La libertad estaba a salvo por el momento. Como dato anecdótico, y fuera del contexto de esta presentación, España no va a reconocer la independencia de Chile hasta el 25 de abril de 1844, es decir, durante el gobierno del general don Manuel Bulnes. Finalmente, deseo agradecer muy sinceramente el vernos y escucharnos, y espero que pronto nos encontremos para otra cápsula de historia. Gloria a nuestros héroes.